Bueno, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver lo que se refiere a personal, lo que es la gestión de personal. Yo les comparto la presentación. Una de las aristas tan importantes de lo que es un sistema de gestión de laboratorio. Bien, fíjense que está incluido dentro de los dos elementos de todo sistema de gestión. Bien, ¿cuál es el rol del personal en un sistema de gestión de laboratorio? Podemos decir que es el recurso más importante. Es sumamente importante y es fundamental las personas que integran a todo sistema de gestión. Aportan mucho a lo que es la gestión y participan siempre en lo que es la mejora continua. Dentro del personal, los técnicos también podemos decir que son socios importantes de la asistencia sanitaria. En esta clase vamos a ver la importancia de lo que es el factor humano en las organizaciones, los beneficios de trabajar en equipo, los beneficios y las ventajas de contar con un organigrama, todas cuestiones que hemos hablado en algunas clases anteriores, el proceso de la selección del personal, de contratación, de establecer los perfiles para cada cargo, luego la orientación. ¿Cuál es la capacitación? Un programa de capacitación que siempre aporta también a todo el sistema de gestión, educación continua, capacitaciones, evaluación también para el programa, y la evaluación de competencias y capacitación continua de todo el personal. Son todas cuestiones que tenemos que tener en cuenta en lo que incumbe al personal de todo sistema de gestión. Saber que el factor humano eh, aporta a la creatividad, a las estrategias, el compromiso, los esfuerzos, y en todo recurso humano siempre va a haber una amalgama de personalidades. Nunca, no es algo estático, es algo que tiene muchos cambios y que nosotros tenemos que tratar de aprovechar que esos cambios sean a favor del sistema de gestión. Obviamente que donde hay más de dos personas siempre va a haber una trama de relaciones, espacios, cuestiones de poder, cada uno con su historia, con su identidad, con su cultura, y toda esa amalgama de identidades y de cuestiones eh, conforman todo lo que es el factor humano. Por lo tanto, ese factor humano no es reproducible, siempre es como en cada momento va a haber una fotografía de ese momento. Eh, pero bueno, hay que siempre trabajar para siempre sacar lo mejor de todo ese factor humano que tenemos, con el que contamos, ¿no? En salud alcanza solamente con la tecnología. Nosotros hemos hablado muchísimo de lo que es la tecnología en lo que es el área nuestra del laboratorio, y obviamente que es un recurso muy importante con el cual tenemos que aliarnos y trabajar en conjunto, y que siempre es un gran aporte porque nos facilita los tiempos, los costos y demás. Pero el factor humano también sigue siendo un factor muy, muy importante, de hecho creemos el más importante, eh, para lo cual también debemos trabajar y prepararnos. Obviamente que siempre que hay personas va a haber situaciones que atraviesan estas personas, cuestiones familiares, económicas, de la comunidad, cuestiones personales que van a implicar comprensión, contención, compasión y también motivación para que esa persona pueda salir adelante de alguna crisis, de alguna situación personal que luego pueda devolver en forma positiva a ese trabajo. Siempre es algo muy importante, y lo hemos mencionado también anteriormente, que contar con un organigrama, porque de alguna manera esto evita los roces al tener establecido de antemano las actividades de cada uno, las funciones y las responsabilidades de cada uno y las autoridades con las que tenemos que contar.
Se muestran las interrelaciones de cada uno con las diferentes funciones. También incluyen los organigramas quién va a reemplazar a quién cuando haya una licencia o unas vacaciones. Esto facilita las relaciones entre los distintos integrantes de una organización. También sabemos a quién debemos dirigirnos en caso de cualquier situación, quién es nuestra autoridad. Entonces, siempre ese organigrama nos va a evitar eh, situaciones que no son favorables. Ustedes saben que lo que no está escrito, en este caso, no es de nadie. Entonces siempre tienen que estar bien las actividades delimitadas, quién hace qué, para evitar estas situaciones que por ahí puede ser o que no lo haga nadie o que porque dos creen que les toca, entonces ahí empiezan los problemas entre estas dos personas. Entonces, bien delimitadas las funciones de cada uno, eso va a hacer más fluido el trabajo. Es decir, los alcances de cada función evita los conflictos que nunca llevan a buenos términos. Por otro lado, también tener en cuenta que para la cantidad de funciones y de actividades que hay en el laboratorio tiene que haber un número de personas adecuado para suplir esa carga de trabajo. Por más buena voluntad y compromiso y capacitación y demás que tenga el personal, si es insuficiente, eso a lo largo va a traer desgaste y inseguridades y desconformidades que no son beneficiosas. Verificar que los aspectos de la solicitud de empleo sean los correctos, es decir, que si yo voy a tomar a alguien, que eso que yo estoy solicitando refleje lo que realmente se necesita. Es decir, yo si voy a ofrecer un puesto de trabajo, tengo que decir bien para qué necesito ese puesto de trabajo, para hoy y para el día de mañana. Es decir, que tengo que hacer la descripción bien detallada y exhaustiva de ese puesto de trabajo para que el empleado pueda evaluar si es acorde o no a esa necesidad. Por otro lado, los empleados que ya están en actividad, que tengan tareas bien específicas, y en caso de que ingrese un empleado nuevo, es muy importante la orientación, porque incluso personas que tienen antecedentes, que tienen un historial en un trabajo similar, no es lo mismo alguien que empieza nuevo en un lugar desde el momento en que saber dónde están guardadas las cosas, dónde están las secaderas, dónde se guardan los reactivos, con qué personas voy a tener que interactuar, quiénes son las autoridades. Toda esa primera conversación y presentación es lo que se llama orientación. Y por supuesto que en todas las actividades personal, cada uno va a tener diferentes responsabilidades. En el caso de los jefes de laboratorio, es establecer bien la cantidad de empleados que se necesitan para esa carga de trabajo que se cuenta, verificar las solicitudes de empleos que sean adecuadas, establecer las políticas, elaborar la descripción del puesto de trabajo en caso de requerir un nuevo empleado, formar a los empleados en las tareas específicas, registrar y realizar y registrar evaluaciones de competencia y rendimiento. Esto debiera hacerse continuamente. En el caso de empleados nuevos, la orientación, como les comentaba recién, verificar bien las competencias de los empleados y ofrecer también oportunidades de mejora continua, educación continua, para ir mejorando al personal que ya está trabajando en la actividad. Si tenemos a alguien encargado de calidad, facilitar la orientación y la formación de los empleados, hacer un seguimiento de los registros de los empleados, incluyendo las políticas de personal en el manual de calidad. Y los técnicos, obviamente, estar abiertos a estas políticas, a estas oportunidades de formación y de educación continua, solicitar en caso de ser necesario alguna formación para incluso tener mayor capacidad de desempeño ante diversas situaciones por ahí. Es algo bastante frustrante tener que resolver algo y no saber hacerlo. Entonces, está en nosotros también poder ampliar nuestros conocimientos y poder ir abarcando más situaciones y pudiendo resolverlas en caso que nos tocara. Mantener los registros
de desarrollo profesional, que en muchos lugares lo que tienen que hacer los empleados es ir completando los cursos que se van realizando, entregando los certificados, ir como completando una carpeta personal con todas las capacitaciones que se fueron realizando. La motivación es un punto a tener en cuenta para tener personas que están más comprometidas con el trabajo. Los 5 pilares de la motivación obviamente van a ser la remuneración, el dinero, el salario que cobras por el trabajo que haces. Lamentablemente en nuestra área no es un área que se pague demasiado por el trabajo que hacemos, con los riesgos y con el compromiso y con todo lo que implica estar al lado de un paciente y atendiendo enfermedades, que incluso exponemos también nuestra propia salud. El trabajo en equipo, el buen trato laboral, las posibilidades de poder ascender, uno decir, siempre voy a estar en el mismo lugar, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué me voy a preparar? ¿Para si esto siempre va a ser lo mismo? Poder decir, bueno, no, hoy estoy en esto que no me gusta tanto, pero quizás si mejoro, si me preparo, puedo estar en otro lugar que me sienta más cómoda, que tenga otras posibilidades. Y además el tener el reconocimiento al trabajo, si, lo mismo que decíamos recién, si vos trabajás y nadie te reconoce y solamente te hablan de lo malo que haces las cosas cuando te equivocás, eso realmente desmotiva bastante. Eh, Siempre en un proceso de motivación va a haber alguna situación, una tensión o una necesidad que va a implicar un cambio de conducta para tratar de mejorar esa situación y eso puede que sea eh, beneficioso o no, por ahí puede resultar o no. Si resulta, podemos decir que esa tensión se relaja y si no, es una frustración. Uno tiene que tratar de elaborar estrategias para mejorar esa situación. Disculpe, estoy con una picazón en la garganta justo ahora. El éxito o el fracaso dependen mucho de los conocimientos y de las habilidades de las personas y de su compromiso, pero obviamente tienen que ser personas que estén motivadas para realizar las tareas descritas en determinado puesto de trabajo. Yo puedo tener personas muy capacitadas, pero que no tienen una motivación adecuada, son personas que no se aprovechan, son capacidades que se desperdician. Por lo tanto, la motivación es un punto a tener en cuenta fundamental. A veces cuando tenemos pérdida de personal o constantemente el personal entra, sale, no dura en el puesto de trabajo, eso genera también un problema, genera ausencias y mal trabajo, un entorno de trabajo desagradable. Eso puede estar hablando de una gestión deficiente. Por lo tanto, es algo a tener en cuenta. Obviamente que cada vez que ingresa una persona nueva a trabajar es un desgaste, hay personas que tienen que prepararla, hay personas que tienen que orientar, hay personas, y no es lo mismo aquella persona que ya tiene una experiencia en determinado lugar donde uno se relaja porque puede atender a las necesidades sin que haya otra responsabilidad detrás, a alguien nuevo que necesita y requiere mayor atención. Por lo tanto, el recambio permanente puede estar hablando de una gestión deficiente. Al momento de querer contratar a personal nuevo, tenemos que tener en cuenta las cualificaciones del personal, es decir, qué características son las adecuadas de ese personal para el cargo que estoy necesitando. Por lo tanto, voy a tener que describir qué es lo que yo necesito, desde los requisitos de educación, las habilidades, los conocimientos y la experiencia. Y tener en cuenta que si tiene alguna habilidad o conocimiento especial, como un idioma, por ejemplo, o la tecnología, o alguna otra herramienta útil para un determinado puesto, también hay que aclararlo. Supónganse que en el área del laboratorio podemos estar hablando personal calificado para biología molecular. Si bien hoy en día es una técnica que se aplica en muchos lugares de trabajo, no lo hacen en todos los trabajos, por lo tanto no todo el mundo tiene experiencia en biología molecular y requiere cierta preparación que la puede alcanzar cualquier persona capacitada, pero para ello necesita una capacitación y muchas veces si se quiere un puesto de trabajo para ese rubro, es importante aclararlo.
Por lo tanto, en el diseño de los puestos hay que establecer claramente las tareas, la periodicidad de cada cuánto se va a hacer, los métodos que se utilizan, cómo está integrado el ambiente de trabajo y cuáles son los objetivos de ese trabajo, ¿sí? Para que cada uno sepa cuáles van a ser los deberes y responsabilidades y qué perfil de profesional para ese puesto es lo que yo necesito. Es muy importante describir claramente el puesto de trabajo. Si yo voy a contratar a alguien y le digo, no, mira, tu trabajo va a ser de 4 horas para hacer orinas, y después se encuentra que en realidad, aparte de orinas, tenía que hacer hemograma y química clínica, y en lugar de poder terminar el trabajo en 4 horas, lo tiene que hacer en 6, ya eso va a generar un disgusto en esa persona. Por otro lado, una vez que uno describe bien un puesto de trabajo, también esa descripción es lo que nos va a permitir tener una línea de evaluación a la hora de evaluar las competencias del personal. Además, si quizás yo necesito personal que yo hoy lo necesito para este puesto, pero el día de mañana quiero ampliar esas habilidades o esas competencias o las funciones que va a realizar en un determinado lugar, también lo tengo que aclarar y en todo caso formar al personal en caso de que esa persona no tenga esa preparación. Acá hay modelos de cómo podemos describir un determinado puesto de trabajo. Supónganse, acá en el ejemplo 1, descripción de puesto de trabajo para profesionales de laboratorio, un cargo para profesional técnico para el Laboratorio de Referencia Nacional de Retrovirus, por ejemplo. ¿Qué educación necesitamos? Universitaria completa, requisito académico que tenga título habilitante. ¿Qué perfil necesito? Un bioquímico, tecnólogo o químico farmacéutico con experiencia laboral mínima de 4 meses, sin sin restricciones de edad, que tenga las vacunas al día, que tenga conocimientos teórico-prácticos demostrables en lo que les decía recién, inmunología y biología molecular, especialmente en las técnicas de serología y PCR. Se dará preferencia a postulantes con experiencia laboral en el área de virología o microbiología, en bioestadística, investigación de brotes, docencia, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense cómo describe bien lo que necesita para ese puesto. Las funciones que va a desarrollar es técnicas de ELISA, IFA, LIA, fraccionamiento de sangre, separación de sangre entera, electroforesis de gel de agarose, etc. Y también están buscando un auxiliar técnico de laboratorio que tenga cargo de auxiliar de laboratorio en cultivos celulares, con una educación técnica media completa o terciaria completa, con el requisito académico que sea técnico de laboratorio químico o auxiliar de laboratorio clínico. Bueno, con los siguientes requisitos y las funciones que va a realizar. Por ejemplo, colaborar en la recepción de pacientes, verificar órdenes, preparar al paciente, preparar y organizar el material, extraer muestras, bien las características de ese puesto de trabajo. Siempre ante un cargo nuevo, es muy recomendable realizar entrevistas de trabajo y tener establecidas las preguntas orientativas de qué voy a preguntarle a esa persona que se está postulando para un determinado cargo. Por ejemplo, ¿por qué le interesa ese cargo? ¿Cómo se ve en ese cargo a lo largo de los años? ¿Qué aspira en ese lugar? ¿Qué forma considera usted que su formación académica y su estudio contribuirán a la ejecución exitosa de un puesto para el que aplica? ¿Cuáles fueron las responsabilidades de su último puesto de trabajo? ¿Cuáles son sus metas profesionales a corto y a largo plazo? ¿Menciona alguna dificultad o fuente de satisfacción laboral en sus experiencias anteriores, como para tener idea a qué aspira esa persona? Por ahí, a veces conviene preguntar de distintas formas algo que para nosotros es importante, como esta última pregunta: ¿cómo considera, estoy con una picazón justo en la garganta que me molesta un montón para hablar? ¿Cómo considera que sería su integración al nuevo equipo de trabajo? A veces, por ejemplo, para nosotros es sumamente importante el trabajo en equipo.
Puede ser una persona muy capacitada, haber tenido las mejores notas, el mejor promedio en el instituto, en la facultad o de donde provenga, haber tenido publicaciones de trabajos de revista y en congresos y demás, y sin embargo tiene dificultades para trabajar en equipo. Y eso es un impedimento, es una traba que no sirve cuando hay un ambiente laboral cómodo. Generalmente cuando hay alguien que no puede integrarse a ese lugar de trabajo, genera complicaciones y disconformidades y incomodidades que no están buenas en un lugar de trabajo. Por lo tanto, a veces cuando hacemos las entrevistas insistimos mucho en esto, en esta parte, preguntar cómo considera el trabajo en equipo, cómo le gusta trabajar, con cuántas personas trabajó. Bueno, por ahí quizás no tiene experiencia y no, eso no siempre es un impedimento, pero apuntar a eso y también manifestarlo como broche a esa entrevista para que también la persona que va a aspirar a un trabajo y pueda quedar en ese trabajo sepa que esa es la forma de trabajo, ¿eh? Como para que quede bien claro nuestras condiciones. Hoy les comentaba que una vez que ese trabajo se otorga a alguna persona, hay que orientarlo para presentar el nuevo entorno de trabajo, sus tareas, sus deberes, y presentarlo al resto del equipo. No es lo mismo que formación, es decir, yo no les tengo que decir cómo hacer una tarea específica, sino una presentación de ese integrante. En esa orientación o inducción, lo que vamos a hacer es presentarle la organización, cuáles son nuestras políticas de calidad, la presentación del departamento o en personal, explicar el trabajo específico que va a hacer, cuál es el lugar que tiene asignado, cuál es el orden de mando de equipo, es decir, quién es tu jefe, a quién respondés, a quién tenés que expresarle todas las situaciones, con quiénes tenés que interactuar. Informar sobre las relaciones con otros sectores, las modalidades de comunicación, qué situaciones particulares son las que hay que notificar, información sobre las medidas de seguridad pertinentes, ¿sí? Entre otras. Pueden haber otras más que no están listadas acá. Darles por escrito las políticas del personal, de ética, confidencialidad, beneficios y horarios de trabajo, el manual del empleado, si existiera una copia de la descripción del puesto de trabajo, donde está bien detallada sus actividades, eh, una lista o descripción de los procedimientos operativos, eh, y un listado de comprobación que englobe todos los aspectos de esa orientación. Es decir, que el que orienta tiene que decir, le dije lo de la política, sí, lo presenté a todos los compañeros, sí, le dije el orden de mando, sí, lo llevé al lugar de trabajo, sí. Tener toda una checklist que siempre les digo que es tan útil para muchas de las actividades del laboratorio, porque de esa manera evito que me olvide algún aspecto que pueda ser redundante, que pueda ser útil. En cuanto, una vez, fíjense que fuimos medio en orden. Descripción de un puesto de trabajo para alguien que va a presentar o a algún lugar que necesita gente nueva, entonces primero es. Después, cuando esa persona ingresa a un puesto de trabajo, la orientación. Y ahora a la persona que está trabajando también se sigue trabajando con el personal a través de la evaluación de las competencias. ¿Qué es la competencia? Es la aplicación de los conocimientos, las habilidades o comportamientos que se utilizan para realizar una determinada tarea en un trabajo. ¿Cómo evaluamos? Bueno, es cualquier forma que tenga para medir y documentar esa competencia del personal. ¿Cómo voy a hacer yo para ver que realmente esa persona que ocupa un determinado puesto es competente para realizar esa tarea? Porque, ¿qué pasa? La persona puede haber dicho que, sí, vamos a tomar como ejemplo orinas. Hace 10 años que trabajo en un laboratorio y durante los 10 años trabajé en orinas. Bueno, bárbaro, buenísimo, porque ya tenemos una experiencia previa, eso nos sirve un montón. Tu tarea va a ser hacer orinas. Cuando empiezo a hacer orinas, nos encontramos que
la persona que lo está evaluando observa que, no sé, la tira reactiva la deja más tiempo que el correspondiente. Bueno, eso es bueno poder descubrir que está haciendo algo mal para poder corregirlo. Por lo tanto, siempre es recomendable hacer una evaluación inicial, es decir, cuando se inicia una determinada actividad, pero también hacer evaluaciones periódicas mediante algún cronograma que ya está previamente establecido, de manera que eh, una o dos veces por año yo pueda ir estudiando, evaluando estas habilidades de cada actividad. Algo muy útil es la observación directa durante un proceso de análisis. Eso puede llevar a que haya demande tiempo, pero bueno, por ahí se puede hacer una vez al año, algo que no sea muy seguido, cosa de que nos aseguremos de que estamos evaluándolo, que no se nos escapen demasiadas cosas. Y lo mismo que les comentaba recién, siempre es útil tener un listado de trabajo, un listado de actividades que tengo que verificar que se están cumpliendo. Y una vez que detecto, si es que detecto alguna anomalía, alguna falla o hay algún error en la actividad, dejarlo por escrito y mostrárselo al empleado. Mirá, observamos que estás dejando más tiempo de lo que corresponde a la tira reactiva. Fíjate, léete el inserto, por ejemplo. Fíjate que cada vez que hay una caja de tira reactiva nueva o cambio de marcas, hay que siempre leer los insertos porque suelen cambiar entre marcas, ver siempre las fechas de vencimiento, bueno, hacer como una formación y tener un registro de que se informó esto al personal y luego una reevaluación para ver si hubo una corrección de esto que era un error. ¿Quién va a llevar a cabo esta evaluación? Eh, Obviamente que esto implica también una demanda más de trabajo para el personal de laboratorio. Eh, Puede haber alguien asignado, o puede ser un compañero de otro sector, o puede ser alguien que lo hacía antes a esa actividad y ahora está destinado a otra actividad, pero puede seguir haciendo esta evaluación. ¿Y qué se va a evaluar? ¿Qué tarea de ese puesto o procedimiento se va a evaluar? Bueno, uno tiene descrito un procedimiento y eso justamente es ver si se cumple o no ese procedimiento. Así sea de una etapa preanalítica, analítica o postanalítica, donde se deberá identificar punto por punto qué es lo que estoy evaluando. Y para eso les decía tener bien descrito qué es lo que voy a evaluar: la identificación del paciente, la toma de muestra, la evaluación de la adecuada muestra o no, si la tengo que rechazar o no, el uso de equipos, etcétera. Bien, bien detallado y ir tildando si eso se cumple, ¿sí? Em, si tenemos un error que es reiterado y que lo va a ocurrir en más de una persona, quizás lo que haya que hacer es una formación, ¿no es cierto? No es solamente una charla, una conversación con una persona, sino quizás haya que impartir algún tipo de formación educativa donde se establezca bien los errores y cómo se debe ir a hacer. Es darlo por escrito, hacer algún procedimiento. Hay que avisarle al empleado siempre de que se va a hacer una evaluación, cómo se va a realizar y cuáles son los resultados de esa evaluación para, en caso de que haya algún error, cómo vamos a abordarlo. El uso de formularios o de listas de chequeos lo que va a hacer es evitar olvidarnos algunas preguntas que tenemos que hacer o observar. Además evita el sesgo, porque quizás puede pasar que, no sé, tenemos una persona que hace orinas y hace 10 años que las hace, entonces decir, pues yo voy a ir a observar a esta persona que hace 10 años que está haciendo la orina. Pero quizás eso hace que al excedernos en la confianza por lo que hace otro, que creemos que hace mucho tiempo lo hace y lo hace bien, quizás tiene arrastra algún error de hace muchos años que no lo estoy pudiendo ver. Para evitar ese sesgo, conviene siempre tener un listado de chequeo o un formulario para ir completando. Por ejemplo, fíjense,
Esta es una matriz de competencias donde tenemos el nombre del trabajador, de qué sector es, el cargo que ocupa, y una calificación en cuanto a la toma de muestra, la identificación, el ensayo, cómo calcula los resultados, cómo lo interpreta y cómo escribe esos resultados. Por decir un ejemplo, puede ser otra matriz, podría ser diferente, pero para cada individuo tener esta matriz y ver el puntaje y ver dónde está la principal falla. Y esto comunicarlo a la persona. Por otro lado, además de la evaluación, yo tengo que ofrecer alguna forma de formación y educación continua. Eso permite, facilita los conocimientos, el desarrollo de habilidades y comportamientos para determinados requisitos. Obviamente que en toda evaluación va a haber también, de alguna manera, una formación. Es decir, bueno, si yo estoy encontrando un error y lo corrijo, de alguna manera estoy aprendiendo algo nuevo, ¿no? Esta formación puede ser de dos tipos, o cruzada o continua. Cuando hablamos de formación cruzada, ¿qué implica? Es decir, yo me dedico a orinas, pero la verdad es que podría ser algo distinto, además el trabajo monótono, quizás me gustaría hacer también algo de hemograma. Lo puedo plantear o lo puedo aceptar como una propuesta también, de manera que esto permite tener mayor flexibilidad laboral, es decir, que no me queda acotado solamente a orinas mi trabajo, sino que yo soy más versátil, puedo hacer orina y puedo hacer hemograma también. Y a la hora de tener que reaccionar una tarea, también soy una persona que puedo servir más para más actividades. Esto también es útil para el empleado, no solamente para este puesto de trabajo actual que está ocupando, sino quizás para otras posibilidades laborales que se pueden abrir en un futuro. Les cuento alguna situación que me pasó con alumnos míos de terciario, de esta carrera, que estuvieron trabajando una alumna en realidad por bastante tiempo en un lugar donde es muy grande, un hospital público que es muy grande, y que al ser tan grande, las personas están destinadas como a sectores muy específicos y no hacen de todo. Cuanto más chicos el laboratorio, hacen más cosas que cuando son muy grandes. En un laboratorio que pertenece a un laboratorio grande, eh, el que está en hemograma hace hemograma y no hace otra cosa, o el que está en orinas hace orinas y no hace otra cosa. En cambio, en laboratorios más chiquitos, eh, el mismo personal es el que hace hemograma, química, por ahí a veces abarca mucho y a veces en el otro extremo es que abarca muy poco, hace mucho de lo mismo. Entonces esa persona que si bien trabajaba en un hospital donde se reciben muchas muestras, se quiso ir a un pueblo y le surgió un trabajo en un hospital público de ese pueblo, y a la hora de tener que desempeñarse se encontró que un montón de cosas no se acordaba cómo se hacían porque durante muchos años solamente hizo lo de su sector. Y bueno, esto es lo que yo les digo, tener una formación cruzada, es decir, poder ampliar las posibilidades, eso me abre las puertas para este lugar actual o para futuros trabajos que pueda presentar. Y la formación continua siempre es útil en cuanto a que de lo mismo que yo estoy haciendo, puedo ampliar y mejorar mis habilidades y conocimientos. Eh, Esto es útil porque mejora la calidad de las prácticas de laboratorio. También es positivo en cuanto a que uno consigue lograr metas, a mejorar, porque siempre lo que es formación, si bien puede servir para un puesto de trabajo, también sirve para uno, ¿no? Es decir, yo logro y sé de esto y aprendí y me capacité y me siento más segura en lo que estoy haciendo. Eso permite mejorar mi capacidad y mis logros, mejorar la capacidad de organización, alcanzar los objetivos de calidad, consolidar un equipo de trabajo que sean más competentes y productivos, adaptarnos también a nuevas tecnologías, fortalecer mecanismos de motivación interna, poder, si yo aprendí algo nuevo y lo puedo implementar en mi puesto de trabajo, siempre va a ser algo muy positivo y va a ser bien recibido y va a ser eh, en algún lugar se que trabaje con esta idea de mejorar y de cada vez implementar cosas mejores,
siempre va a ser bien recibido, un conocimiento nuevo. Entonces, bueno, en toda planificación, en toda gestión, debe estar incluida la formación continua del personal, por lo menos hacer alguna capacitación anual, donde voy a primero establecer qué es lo que más se necesita en este momento el personal. Siempre algo que se trabaja mucho es la parte preanalítica. Ustedes saben todos los errores que tenemos en el laboratorio en la fase preanalítica. Bueno, hacer pequeñas charlas, por ejemplo, mensuales de toma de orinas de 24, rechazo de muestras de orina, otro día podría ser orden de tubos. Hacer charlas cortas a veces es más productivo que hacer una charla larga, que se aburra, que se tiene que ir, que le sonó el timer, qué sé yo. Por ahí establecer cuál va a ser la forma esa de capacitación, eso es lo que hay que tener en cuenta en esa planificación. Se puede implementar actividades entonces de bajo costo, una reunión, grupos de discusión, al ver algún video, investigar sobre algún tema, compartir alguna búsqueda bibliográfica de algún compañero, utilizar programas interactivos de autoaprendizaje, no sé, por ejemplo, a veces hay links que te pasan que son preguntas que vos las completás y automáticamente te dice si está bien o está mal, por ahí es una forma de aprender también, un recurso gratuito de aprendizaje. Recopilar y mantener un conjunto de objetos de formación, por ejemplo, para hematología. Eh, Supónganse, en hematología tener frotis sanguíneos para que el que quiere estudiar las células de la sangre pueda tener diversidad de patologías que se pueden ver en un frotis sanguíneo. Eso es una forma de aprender también. Tenerlo guardado y cada vez que hay alguien nuevo que quiere hacer un repaso de esos frotis, los puede hacer. La evaluación del rendimiento del personal también se tiene que hacer en forma periódica. Es un poco más amplio que lo de la competencia, eh, que va a incluir la competencia técnica, pero también va a incluir la eficiencia. Es decir, yo sé que esta persona es capaz de hacer las orinas, pero me hace una orina, o me hace 10 orinas y yo tengo 50. No lo hace en forma eficiente. Eso es lo que tengo que tener en cuenta a la hora de ver el rendimiento. Además de cumplir las políticas, de las normas de seguridad, las habilidades comunicativas, es un poco más integral lo que es el rendimiento. La puntualidad, el comportamiento profesional, la responsabilidad, el compromiso con la organización, el trabajo en equipo, esto que hablábamos tan importante. Ser, no sería permeable al aprendizaje, es decir, aceptar cosas nuevas, aceptar cambios, eso es importante también en todo grupo de trabajo, tener iniciativas, es decir, proponer acciones de mejoras, eso suele ser muy útil en equipos de trabajo que trabajen con sistemas de gestión. Eh, las personas responden a las críticas de forma diferente, por lo tanto, no todas las personas eh, van a trabajar de la misma manera ni responder ante alguna sugerencia de la misma manera. Es importante siempre escuchar al personal, escuchar las sugerencias eh, y obviamente escuchar y tomar algunas de ellas si son realmente útiles para una mejora de esa calidad de trabajo. Y en toda evaluación también tenemos que tener en cuenta si tenemos un mal rendimiento, ¿por qué puede ser ese mal rendimiento? ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay alguna falla, evidentemente. Puede ser distracciones, especialmente problemas personales o económicos, o que haya una carga excesiva de trabajo, que la orientación haya sido deficiente. Llegó la persona, la mandé a trabajar y no sabe ni dónde está parado. Bueno, eso trae problemas después. Personas que son reticentes al cambio, que no aceptan una sugerencia, que le digo, bueno, tenés que hacer tal tarea, pero no hay un procedimiento, o hay error, o están desactualizados, o están mal redactados. Entonces, estas cuestiones tienen que ver mucho en el mal funcionamiento de alguna tarea.
Por lo tanto, no solamente siempre es apuntar al empleado, sino también en los medios, los recursos que le estoy brindando a ese empleado para que actúe o que haga alguna determinada actividad. Por otro lado, todas estas cuestiones de evaluaciones, de competencias, de rendimiento eh, y de mejoras tienen que estar, o de formación, tienen que estar todo registrado. Siempre, como les digo, desde el día 1, los registros son fundamentales en todo sistema de gestión. Tiene que haber una lógica y encontrar todos los documentos necesarios para saber con cada persona qué es lo que está pasando. Y deben ser confidenciales. Yo no puedo estar brindándole a todo el mundo la evaluación que le hice a alguien en particular o las correcciones que le hice, porque eso puede exponer a esa persona y puede ser una situación de exposición innecesaria que no favorece la actividad de esa persona. Tengo que tener los currículos iniciales, el análisis que el empleado está autorizado para realizar, las condiciones del empleo, la descripción de ese puesto de trabajo, las evaluaciones de competencia, los programas de formación continua a los que ha asistido, si hubo acciones correctivas y disciplinarias en casos que lo haya visto, tener el registro de las vacaciones y de información sanitaria o de registros de lesiones laborales o exposición, etcétera, que esa persona la que estuvo expuesta. Por lo tanto, resumiendo, la descripción del puesto de trabajo debe reflejar todas las habilidades necesarias y describir exactamente las tareas que esa persona tendría que hacer en caso de tomar ese puesto. Evaluar las competencias del personal en el momento de la contratación y luego también en forma periódica y continua. Buscar maneras de atraer al personal calificado y ofrecer motivaciones y beneficios en las condiciones laborales, de manera que sea favorecedor y que esa persona se encuentre motivada para hacer alguna actividad. Tener en cuenta lo que dijimos al principio, el personal es el recurso más importante en el laboratorio. Los directores deben crear un entorno que apoye completamente a todo el personal. O sea, el personal no es mi enemigo, el personal es mi aliado. Eso así tiene que entenderse para que todos podamos trabajar en forma cómoda. Obviamente que siempre va a haber disconformidades, siempre va a haber alguna insatisfacción, siempre, pero tiene que haber un espacio de diálogo. Y ese espacio de diálogo tiene que ser en pos de mejorar algo que está haciendo ruido. Y además también tener en cuenta la formación continua, que es fundamental para mantener y mejorar la competencia del personal. Bueno, eso es todo.